Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Acompáñame en este episodio en el que vamos a explorar uno de los casos más inquietantes de la crónica negra europea. Me estoy refiriendo a la muerte de Miguel Ángel Martínez, un hombre de 44 años originario de Guecho, Vizcaya, cuyo cuerpo fue hallado en un fiordo en Estocolmo, Suecia, en avanzado estado de descomposición. Las autoridades cerraron el caso como un suicidio por ahogamiento. Sin embargo, una segunda autopsia reveló inquietantes anomalías. No había agua en sus pulmones y el cadáver carecía de corazón y parte del hígado. Estas desconcertantes revelaciones llevaron a su hermana Blanca Martínez a iniciar una incansable búsqueda de respuestas. A pesar de las inconsistencias en los informes forenses y las irregularidades en la investigación, ni las autoridades suecas ni las españolas han reabierto el caso. ¿Qué le ocurrió a Miguel Ángel y por qué apareció sin corazón? Vamos a tratar de responder a esas cuestiones en el siguiente episodio. El 22 de septiembre de 2005, en Estocolmo, apareció un cadáver flotando en el agua. El cuerpo fue hallado supuestamente por una ciudadana británica, Sarah Adams, en torno a las 3 de la tarde. Al darse cuenta de la magnitud del descubrimiento, llamó rápidamente a una comisaría para comunicar que había encontrado lo que le parecía un cadáver en medio del fiordo de Lidingö. Hasta allí acudieron los agentes y se encontraron con la horrible escena. El cuerpo estaba entre dos rocas y, con una barca, lo desplazaron hasta tierra firme. Posteriormente, la policía hizo un breve atestado de apenas una página en el que se recogió que el cadáver pertenecía a un varón y que estaba en avanzado estado de descomposición. Además, se especificó en el mismo que tenía una herida en la ceja derecha. Pero desde el primer momento el caso empezó a tomar tintes bastante desconcertantes, como el hecho de que no hubiera registro alguno de los datos de la ciudadana británica que fue la primera en toparse con aquel cadáver. El único dato de esta persona que aparece recogido en la denuncia es un número de teléfono que, sin embargo, no se correspondía con la supuesta Sarah Adams. El cuerpo, mientras tanto, fue enviado al depósito de medicina forense de Solna en torno a las 4 y 5 de la tarde. Cuando llegó allí, nadie sabía la identidad del cadáver. La forense en cuestión solicitó refuerzos y hasta allí acudió una enfermera de guardia, Isabela Franco Cereceda, de origen español. Cuando destapó el cuerpo del hombre, le pareció que, por sus rasgos, no era danés e intuyó que podría ser alguien de origen mediterráneo. Decidió mirar entonces en sus bolsillos y allí encontró una fotocopia del DNI de Miguel Ángel Martínez, ciudadano español. ¿Pero quién era este hombre y cuál era su historia? Miguel Ángel Martínez era el mayor de 4 hermanos y pertenecía a una familia humilde de Guecho. Sus allegados le definen como una gran persona que nunca jamás se había metido en un lío. Por aquel entonces tenía 45 años y le encantaba viajar. Los idiomas no eran un problema para él, pues se desenvolvía con soltura en inglés, tanto hablado como escrito. Movido por ese deseo de encontrar nuevas aventuras, el 28 de abril de 2005, este hombre decidió poner rumbo a Suecia, donde ya había estado anteriormente. Su madre le pidió encarecidamente que la llamara por teléfono con asiduidad y él le dijo que ya sabía cómo era, dándole a entender que lo haría cuando pudiera. Tomó primero un tren a Endaya, Francia, y desde allí se fue unos días a Suiza, donde estuvo en torno al 7 de mayo. Todo esto lo sabemos por los movimientos bancarios que hizo Miguel Ángel, gracias a que la familia tuvo acceso a ellos. El 17 de ese mismo mes, Miguel Ángel pasó por Alemania, pero su aventura no terminó ahí. Estuvo también en Dinamarca y finalmente aterrizó en Suecia el 27 de mayo, prácticamente un mes después de haber abandonado el País Vasco. Al conocer ya la identidad del fallecido, la policía sueca se puso en contacto con la española para pedirle la huella de Miguel Ángel. Una vez les llegó la del pulgar derecho, respondieron a los agentes dándoles las gracias, aunque matizaron que no habían podido utilizarla debido a que esa extremidad estaba en muy malas condiciones y solo podían comparar las de la mano izquierda. La policía española les hizo saber que no tenían ninguna huella de la mano izquierda de Miguel Ángel, pues este no tenía antecedentes penales, y solicitaron entonces una prueba de ADN. Los padres del fallecido acudieron a la comisaría para que se les tomara saliva, pero sorprendentemente jamás se les realizó. La policía notificó a la familia de este hombre que había sido hallado su cadáver.
Al enterarse de lo que estaba ocurriendo, su hermana Blanca quiso saber más sobre la aparición de su hermano fallecido y ella misma se puso en contacto con los agentes de Estocolmo. Una de las primeras cuestiones que hizo Blanca fue en relación a Sarah Adams, la británica, que supuestamente fue la primera en ver el cuerpo, pero le dijeron que, por protección de datos, no podían darle ninguna información sobre esta ciudadana. A título personal, ella misma contactó con todas las Sarah Adams que vivían en Estocolmo y absolutamente todas negaron haber encontrado ningún cadáver en el fiordo de Lidingö. Otra cuestión que le llamó la atención a Blanca fue la fotocopia del DNI de su hermano que apareció en uno de sus bolsillos. En primer lugar, le sorprendió que no fuera la policía la que lo encontrara y, en segundo lugar, que estuviera en perfecto estado, ya que el cuerpo, según viene recogido en el atestado policial, apareció en avanzado estado de descomposición, de lo que se deduce que debía llevar bastante tiempo sumergido en el agua. En el documental El hombre sin corazón, de Max, Blanca sostiene que para ella esa fotocopia del DNI nunca estuvo en el agua. La gran pregunta entonces es, ¿cómo pudo llegar hasta el depósito forense? El 27 de septiembre, 5 días después de que fuera hallado Miguel Ángel, Petra Rasten, la responsable del Instituto Forense, firmó el informe de la autopsia preliminar. En él se recoge que la causa de la muerte del hombre fue un ahogamiento, ya que se le detectó un posible encharcamiento pulmonar. Además, encontró una hemorragia en torno a la costilla inferior derecha, otra en la porción derecha de la cúpula del diafragma y una más en la cápsula renal. Para Petra Rasten, esos hematomas podrían corresponderse con un golpe del cuerpo contra el agua. Posteriormente, esta misma forense realizó la autopsia definitiva y en ella expuso la posibilidad de que viniese a bordo del transbordador de Finlandia y que se lanzara él mismo del ferry, descartando así que hubiera podido ser víctima de un homicidio. Blanca, sin embargo, jamás creyó esta teoría. La hermana de Miguel Ángel considera que sería fácilmente comprobable. ¿Tenía algún billete el hombre con él? ¿Se ha buscado qué pasajeros iban a bordo el día que ocurrieron los hechos? Para la familia no es más que una especulación, pues no hay ningún rastro que sitúe a Miguel Ángel en el ferry en el que hace mención la forense. Pese a los múltiples indicativos de que algo se hizo mal, el inspector Peterson, encargado de la investigación, la dio por cerrada el 10 de octubre de 2005, antes incluso de que salieran los resultados de la primera autopsia oficial que se le realizó a Miguel Ángel en Suecia y que no sería publicada hasta enero de 2006. El 12 de octubre de 2005, la familia al fin consiguió cita para que les atendiera el consulado, pese a que lo habían intentado con anterioridad. Dos de los primos de Blanca, Mario y Elizabeth, acudieron hasta Suecia para preparar los trámites de repatriación del cuerpo de Miguel Ángel y poder identificarlo, pues los agentes daban por hecho que era él solo por esa fotocopia del DNI que supuestamente estaba en su bolsillo. Al llegar a Estocolmo, un coche fue a recoger a Mario y Elizabeth, que fueron acompañados por el inspector Peterson y por una embajadora española hasta el lugar en el que apareció su primo. A Mario le sorprendió que este miembro de la policía acudiera, palabras textuales, con un croquis digno de un niño de guardería, intentando localizar el sitio exacto en el que fue hallado el cuerpo. A Elizabeth, por su parte, le dio la sensación de que, a medida que se acercaban a la zona, iban tratando de averiguar dónde estuvo exactamente Miguel Ángel. Cuando fueron a dejar unas flores en señal de recuerdo, de hecho, llegaron a decirle que se habían equivocado y que no era en ese sitio, llevándoles a continuación a 150 o 200 metros de allí. En ese nuevo lugar, a los primos de Miguel Ángel les mostraron un puente y les contaron que creían que se había arrojado desde allí, lo que suponía una contradicción con la autopsia en la que se especulaba con la posibilidad de que se hubiera lanzado desde un ferry. Los primos explicaron que nunca pudieron identificar a Miguel Ángel.
Pese a que su intención era haber visto el cadáver, la policía les disuadió para que no lo hicieran. Les dijeron que iba a ser perjudicial para su salud mental y, a día de hoy, cuentan que les dio tanto miedo que le dieron una caja con las pertenencias de su primo y no se atrevieron a abrirla hasta que estuvieron de vuelta en España. Les advirtieron que de esa caja podían salir olores al abrir el recipiente, pero allí solo encontraron un reloj, dinero, monedas, billetes y la fotocopia del DNI. Mientras tanto, la familia decidió cumplir la última voluntad de Miguel Ángel, que era ser enterrado en Londres, en el cementerio de Canterbury, donde reposaba Amelia, una chica que había sido muy importante para él. El español vivió allí muchos años y tenía muchos amigos. Trabajó de celador en un hospital y siempre guardó un gran recuerdo de esta ciudad, por lo que dejó dicho a su círculo que, si un día moría, quería que sus restos reposaran en Londres. Su cuerpo llegó a la capital de Inglaterra, donde sería enterrado el 4 de noviembre de 2005, mes y medio después de que apareciera en el fiordo. No sabían los familiares que ese traslado de Miguel Ángel al Reino Unido iba a ser clave en el caso. Y es que allí, cuando alguien llega para ser enterrado por causas no naturales, es obligatorio que se le realice una autopsia en el país antes del sepelio. La Corte Forense de Westminster fue la encargada del examen post-mortem. Los resultados llegaron a la familia de Miguel Ángel el 30 de marzo de 2006 y se encontraron con una terrible noticia. Esta autopsia nada tenía que ver con la que se le realizó en Suecia, en la que se le detectó un posible encharcamiento pulmonar. Los forenses de Reino Unido determinaron que no hallaron síntomas de ahogamiento y que ambos pulmones estaban en perfecto estado, sin más cambios que los producidos por los de la descomposición. Pero lo peor no fue eso, y es que al cuerpo de Miguel Ángel le faltaba el corazón, así como 600 gramos del hígado. En definitiva, no se pudo establecer la causa de la muerte, ya que le faltaba este órgano vital. A partir de aquí comenzó la lucha de la familia de Miguel Ángel, en especial la de su hermana Blanca, por saber qué le había pasado verdaderamente al hombre. ¿Quién le había extirpado el corazón y parte del hígado y con qué finalidad? Es curioso, pues en la primera autopsia que le realizaron a Miguel Ángel en Suecia, el informe sí dice que hay corazón presente en el cuerpo y que pesa 261 gramos. En la que se le realizó en el Reino Unido, sin embargo, no se pudo hallar este órgano, que suele ser el que más información da a la hora de concretar las causas de la muerte. Petra Ransen, la forense encargada de la autopsia en Suecia, comentó en una entrevista que el cuerpo de Miguel Ángel presentaba corazón y que ese órgano fue devuelto a su lugar una vez realizado el examen. 51 días después, cuando se le realizó la siguiente autopsia, ya no había rastro del mismo y los expertos sostienen que es imposible que el órgano desapareciera por el paso del tiempo. Durante años, Blanca puso quejas a la policía sueca, a la española e incluso a los forenses de Estocolmo. Ella misma elaboró un informe con todo lo ocurrido y lo presentó al Ministerio de Asuntos Exteriores en España, a la Embajada Española en Suecia e incluso al Parlamento Europeo. Además, se encargó de que esta información llegara también a los medios de comunicación para dar voz a su caso. Blanca protestó porque en España se lavaban las manos, ya que el fallecimiento se había producido en Suecia, y criticó que allí no querían saber nada del tema por el hecho de ser extranjero. ¿Dónde están los derechos de Miguel Ángel?, se preguntaba su hermana una y otra vez. En 2013, y desesperada por no conseguir avances, Blanca contactó con el periodista Ferran Barber, que publicó en El Mundo el reportaje El enigma del hombre sin corazón, convirtiéndose este caso en una auténtica obsesión para él. El periodista intentó contactar con la policía sueca, pero le fue imposible. Buscó una entrevista con ellos desde 2014 y desde entonces siempre ha recibido un no por respuesta, como si nadie quisiera hablar sobre la muerte de Miguel Ángel. También trató de entrevistarse con Isabela, la enfermera que encontró la copia del DNI en el bolsillo del hombre. En un primer momento accedió a verse con él, pero no cumplió con su palabra y no pudo volver a contactar con esta mujer. Tampoco pudo saber nada sobre Petra Ransen, la forense que elaboró la primera autopsia en Suecia, pese a que acudió incluso al Instituto Forense en varias ocasiones. Ferran Barber lo tiene claro y para él este es el típico caso en el que la policía miente y trata de
tapar sus propias mentiras con más engaños, lo que ha hecho que el caso se convierta en un auténtico laberinto sin salida. A este periodista desde el principio le chocó el lugar en el que supuestamente apareció Miguel Ángel, por ser un barrio residencial y lujoso, apartado del centro de Lidingö y de las zonas más turísticas. El catedrático de criminología en la Universidad de Estocolmo, Jerzy Sarnecki, entiende que la policía sueca cometió errores durante la investigación, como por ejemplo el hecho de que no revisara los bolsillos de Miguel Ángel. El atestado que realizaron los agentes es demasiado breve y presenta contradicciones en sí mismo, pues apunta a que la causa de la muerte no sería natural y, sin embargo, no se acordonó la zona ni se hicieron fotografías al cadáver y a la escena. Blanca se informó al respecto, preguntó y le dijeron que si no lo hicieron fue porque no sabían si se había cometido un delito, lo que supone otra contradicción más, pues si desconocían la causa de la muerte deberían haber seguido el protocolo. La ley sueca es clara al respecto. Si no se puede determinar si se ha cometido o no un crimen, se deben tomar medidas. Aitor Curiel, médico forense y criminólogo, también considera que la investigación brilló por su ausencia. La policía, por ejemplo, no detalló qué hizo Miguel Ángel el día que desapareció ni cómo se hizo los traumatismos que aparecían en la autopsia. Lo que más duele a la familia de Miguel Ángel es dónde se encuentran los restos que faltan. Blanca en un primer momento pensó en el tráfico de órganos, que alguien con mucho dinero hubiera pagado por el corazón de su hermano para un trasplante. Eva Blum, periodista especializada en medicina, escribió un artículo sobre el tráfico de órganos y la gente que viajaba desde Suecia al extranjero para comprar riñones, hígados u otras partes vitales para posteriormente ser trasplantadas. Esta mujer apuntó que la tasa de donación es muy baja en Suecia comparada con otros países y esa falta de órganos hace que se produzca el tráfico ilegal. En cualquier caso, a Eva Blum le parece muy difícil que a Miguel Ángel le extirparan los órganos para traficar con ellos en Estocolmo, pues por lo que se ha estudiado, lo más habitual es que quien quiera un trasplante lo busque fuera de Suecia. Además, para que un órgano pueda trasplantarse existen una serie de leyes en Suecia. Elena Almen, especialista en anestesia y cuidados intensivos, explica que la persona donante debe fallecer siempre en la UCI de un hospital. Tras la muerte cerebral del paciente, los respiradores mantienen los órganos oxigenados y tienen un plazo de 24 horas para trasplantar los órganos en otra persona, un proceso complicado y costoso sin duda, aunque es evidente que se realiza en algunos lugares del mundo. Para determinar qué le pudo ocurrir a Miguel Ángel, Blanca y su familia se pusieron como objetivo lograr la exhumación del cuerpo para que se le sometiera a la prueba de ADN, con el fin de saber si efectivamente ese era su cadáver. La hermana del fallecido acudió al Parlamento Vasco e incluso al Parlamento Europeo para pedir, por favor, que alguien de una vez tuviera en consideración su caso. Blanca aseguró en 2019, en una de esas visitas al Parlamento, que el Ministerio de Asuntos Exteriores llegó a decir en una ocasión que a su hermano le pasó lo que le pasó por ser lo que era. Pese a la nula colaboración, ella se mantuvo firme y en estos 20 años ha seguido acudiendo para pedir justicia por Miguel Ángel. 2 décadas después siguen las dudas en torno a lo que le ocurrió a su hermano y no es para menos si partimos de la base de su identificación. Como hemos comentado, no se le realizó la prueba de ADN y sus familiares no reconocieron el cadáver. ¿En qué se basó entonces la policía sueca para sostener que era él? También hay incongruencias al respecto. En algunos archivos se especificó que se identificó a este hombre por su huella de la mano derecha, aunque remitieron a la policía española que no podían cotejarla porque esa extremidad estaba en avanzado estado de descomposición. En otros apuntaron a que se le identificó por una huella de la mano izquierda, pese a que la policía española no pudo enviarle ninguna porque no tenía antecedentes. Pero lo peor es que en otros se insinuó que al cadáver le faltaba una mano. Como hemos visto, el trabajo policial dejó bastante que desear, tanto que fue la propia familia la que tuvo que recrear los pasos que dio Miguel Ángel antes de que se le perdiera la pista. Blanca explicó que su hermano tenía bastante dinero, unos 10.000 u 11.000 euros en su cuenta bancaria, y que durante el viaje se pudo ver que había estado gastando de sus fondos con total normalidad.
Pero de pronto pasó algo que lo cambiaría todo, y es que su tarjeta dejó de funcionar. A principios de julio de 2005, Miguel Ángel acudió a la Embajada de España en Estocolmo y explicó sus problemas con la tarjeta de crédito, pidiendo una solución para poder tener acceso a su cuenta. Lo único que le ofrecieron allí fue una pequeña cantidad de dinero, pero este la rechazó porque ya tenía en el banco y su único problema era que no podía recurrir al mismo. El 1 de agosto, Miguel Ángel fue a Karlstad, otra población sueca, y allí sería la última vez que sería visto con vida. Acudió a una entidad bancaria, Nordea, y allí se produjo un incidente. Como su tarjeta no le funcionaba, optó por realizar una transferencia de emergencia, pero no portaba ningún documento para acreditar su identidad. Blanca, su hermana, cree que, por su personalidad, Miguel Ángel dejó claro que no iba a irse de allí sin su dinero. El responsable de la oficina decidió entonces llamar a la policía para contar lo que estaba ocurriendo y los agentes fueron hasta Nordea, llevándose a este hombre custodiado hasta dependencias policiales. A continuación, las fuerzas de seguridad suecas solicitaron a España que les enviaran el DNI o pasaporte de Miguel Ángel, y éstas así lo hicieron. Ese mismo 1 de agosto enviaron una fotocopia del documento nacional de identidad, pero una vez más algo no concuerda. Según el expediente de la policía sueca, Miguel Ángel estuvo en las dependencias hasta las 4:20 de la tarde, mientras que la respuesta de España no llegó hasta las 7. ¿Cómo es posible entonces que fuera esa copia del DNI la que llevaba Miguel Ángel en su bolsillo cuando fue hallado su cuerpo? Desde este momento nadie volvió a ver con vida a Miguel Ángel. Así pues, la policía de Karlstad fue la última que tuvo contacto con él. Blanca, en el documental nombrado anteriormente, sostiene que allí debió pasarle algo y no sería la primera vez, pues en esas dependencias existe un trasfondo bastante oscuro. Años antes, en 1995, Osmo Bayo, un sueco con raíces finlandesas, fue maltratado y asesinado mientras estaba bajo custodia policial, un caso que fue muy sonado en Suecia. El periodista Ferran Barber consiguió hablar con Ismo Salmi, el abogado de la madre de Osmo Bayo, y este le contó su versión de lo ocurrido 10 años antes de la muerte de Miguel Ángel en esa comisaría en la que fue visto por última vez el español. Según este hombre, Osmo Bayo era adicto a ciertas sustancias, pero no era violento, y una tarde estaba tranquilamente por un suburbio cuando se le acercó una patrulla con 2 agentes y un perro policía. Ismo Salmi sostiene que los agentes empezaron a perseguir a Osmo y que hicieron que el perro corriera tras él, hasta que llegó a morderle. Finalmente fue capturado por los agentes, que le pisaron con violencia. Durante esa captura, en algún momento el hombre dejó de respirar y los policías lo metieron en el coche llevándolo al hospital, donde los médicos solo pudieron certificar su muerte. El abogado de la familia de Osmo Bayo opina que la intención de los agentes no era matarle, pero considera que ejercieron demasiada violencia y que no lo trataron como un ser humano merece. Pese a la gravedad de los hechos, nadie cumplió condena por lo ocurrido, aunque a Ismo Salmi no le sorprende, porque asegura es raro que un policía vaya a la cárcel en Suecia. La madre de Osmo cuestionó la primera autopsia que le hicieron a su hijo, como ocurrió en el caso de Miguel Ángel. Y también, como con el español, Ismo Salmi explica que se hizo muy mal. Para el letrado era muy obvio que los forenses trataron de encubrir a la policía. Y por desgracia no sería este el único caso, hubo bastantes más unos años después. En 2010, por ejemplo, un joven de 21 años murió tras ser arrestado por la policía de Karlstad. Según la prensa alemana, este hombre falleció después de que los agentes lo pusieran boca abajo de forma violenta. Al enterarse de esto, Blanca pensó que su hermano también podría haber sido víctima de abuso policial. Miguel Ángel tenía esquizofrenia diagnosticada desde hacía varias décadas y su hermana cree que eso le convertía en una persona vulnerable, que necesitaba más defensa que el resto. Para ella, quizá ese fue el motivo de que le trataran mal de forma totalmente inmerecida. Siguiendo con la reconstrucción de los hechos del caso, el 8 de agosto de 2005, Miguel Ángel hizo una llamada desde Karlstad hasta la Embajada de España en Mariestad, la que sería su última comunicación antes de morir.
El español le dijo a la canciller que quería irse de Suecia y les pidió ayuda para conseguir dinero, una vez más, de su cuenta bancaria. Miguel Ángel prometió llamar más tarde, pero nunca más volvería a contactar con nadie. A Blanca le extraña que su hermano tuviera tanta prisa por abandonar Suecia. Considera que murió ese mismo día. ¿Pero qué pudo ocurrirle y por qué no se descubrió su cuerpo hasta pasado un mes? El cadáver, además, fue hallado a más de 300 kilómetros de Karlstad, el último lugar en el que le posiciona esa llamada realizada a la embajada. Blanca, sabiendo todo esto, tiene claro que su hermano no viajó a Finlandia, pues tenía dinero, y mucho menos se quitó la vida lanzándose al agua, teoría que tampoco le cuadra al forense español Aitor Curiel, quien define como somera la autopsia que le realizaron a Miguel Ángel en Suecia. Además, este doctor explica un dato clave, y es que en el informe forense aparece que los pulmones del cadáver pesaban 340 gramos uno y 302 el otro, mientras que cuando una persona se ahoga, estos suelen pesar en torno a 1 kilo. Tras años de lucha, finalmente se exhumó el cuerpo de Miguel Ángel y el forense Aitor Curiel fue el encargado de realizarle una tercera autopsia en 2021. Para este último, el cadáver se correspondía con el del español por unos implantes que llevaba, algo que confirmaría posteriormente la prueba de ADN que se le realizó. Descartó que el cuerpo tuviera fracturas ni hematomas y pudo determinar que tenía ambas manos, ya que en uno de los informes policiales se llegó a apuntar que le faltaba una. Eso sí, no halló ni rastro del corazón. Negó tajantemente que hubiera sido víctima del tráfico de órganos, pues las únicas incisiones que presentaba el cuerpo eran las de la autopsia. Al contrario de lo que registró la forense sueca que le realizó la primera, para Aitor Curiel, no hay signos de que el cuerpo hubiera pasado mucho tiempo en el agua, pues estaba bastante bien conservado. Para Aitor Curiel no hay nada que indique que Miguel Ángel murió ahogado y no está de acuerdo con que la hipótesis más factible, la que sostuvo la policía sueca, fuera la del suicidio. Pero lo más chocante de todo es que encontró una incongruencia entre la fecha de su fallecimiento y la de su inmersión en el fiordo. Para él llevaba muchos más días fallecido de los que pasó en el agua. A ojos de este forense, Miguel Ángel debió fallecer fuera y haber sido sumergido a posteriori. Cuando se cumplen 20 años de su muerte, Blanca sigue con su lucha y pide que se esclarezcan las causas de su fallecimiento de una vez por todas. Un caso al que para ella y su familia las autoridades suecas y españolas han dado la espalda y eso les ha condenado al más profundo dolor. Aitor Curiel consiguió dar respuesta a algunas de las preguntas de la familia Martínez Santamaría, pero quedan otras tantas por contestar. ¿Qué pasó realmente con Miguel Ángel? ¿Dónde está su corazón? Cuestiones por las que Blanca piensa seguir buscando justicia.